a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Con la iglesia. ¡Que viva Romero! Muy bien, gracias, ¿verdad?, por hacerse presente, y siguen viniendo las delegaciones. Quisiera presentarles también a un visto que viene del Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Perú! Que viene de tierra de mártires. Los saludamos con un fuerte aplauso. Les habla un obispo muy amigo de Monseñor Romero. El Papa aprobaba la beatificación de Monseñor Romero. En ese mismo decreto también salían los 3 mártires de mi diócesis, 3 misioneros mártires. Venimos desde las 5 de la mañana desde Honduras, salimos de nuestro seminario, venimos en tres buses. Nosotros venimos de las ciudades de Guatemala, somos partícipes de esta gran fiesta a nivel mundial, se puede decir, porque para el pueblo católico él es un gran mártir, entonces estamos muy contentos. Es un evento eclesial, somos hijos de la iglesia, es un mártir de nuestro lugar, de nuestra zona, Centroamérica, y ha sido para nosotros un testimonio de voz profética en medio de nuestra sociedad tan marginada y tan discriminada. Hay comunión aquí, hay comunión, se va a comulgar. Alguien va a comulgar por aquí. El 23 del mayo de este año, el arzobispo Óscar Ranulfo Romero será proclamado beato como mártir de la Iglesia Universal. Desde el sábado 23 de mayo, el salvadoreño Monseñor Óscar Romero es el primer obispo mártir de América. Esta beatificación también se convierte en un milagro para El Salvador. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros, a partir de su doctrina, a partir de su pensamiento, tratar de unir a nuestro país y enfrentar los nuevos retos que tenemos. 5 cardenales, 220 obispos, 1.200 sacerdotes y más de 300.000 fieles se reunieron en la plaza de El Salvador del Mundo para presenciar en directo la esperada beatificación. Con este acto parecía llegar la culminación de una vigilia que había empezado hace nada menos que 35 años. Para que el venerable siervo de Dios, evangelizador y padre de los pobres, en adelante se le llame beato. No viví tal vez el tiempo de la guerra, pero fue un momento que de verdad nos pegó
y es un momento especial para el pueblo salvadoreño, especialmente para mí. Para nosotros es un orgullo poder estar aquí. Gracias a Dios, la beatificación de Monseñor Romero después de 35 años. Estamos acá, ¿verdad? Aunque no lo conocí, pero sí creo que él fue una muy buena persona y pues merece esa beatificación. Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de El Salvador en 1977. Tachado de comunista y víctima de persecución militar, la figura de Romero continúa generando hoy en día polémica y opiniones encontradas. Hoy, afortunadamente, tengo la dicha enorme de llegar a estas alturas de la vida y disfrutar realmente del momento de la beatificación del arzobispo Romero. No porque tenga interés en la iglesia institucional, sino porque es época de rectificación, de reparación y de restauración de la figura y de la historia del arzobispo Romero, que este pueblo lo consideró santo desde el inicio, después de su muerte, pero en su propia iglesia tuvo tribulaciones, desaciertos, recriminaciones a lo que hizo Romero, ya muerto durante el proceso de beatificación. En 1990 se inicia la causa de canonización de Romero y en 1994 se presenta la solicitud formal ante su sucesor Arturo Rivera y Damas. Sin embargo, la beatificación de Monseñor Romero ha tardado 35 años en llegar. ¿Cuáles son las razones de este retraso? ¿Por qué una causa como la de Monseñor Romero, para muchos considerado ya en vida el mártir de América, se ha estancado tanto? Pero el rechazo a Monseñor Romero era muy visceral, incluso en vida y en la iglesia salvadoreña, que es quien más lo conocía. La mayoría de la conferencia episcopal salvadoreña estaba en contra de Monseñor Romero, en contra al punto de que cuando en Puebla, México, en 1979 se juntan los obispos latinoamericanos, el enviado del Salvador no es Romero. El enviado es un obispo conservador y Romero llega con invitación personal, digamos, de metido en términos prácticos. Él no era el representante de la iglesia salvadoreña a pesar de ser el arzobispo de San Salvador. Durante 3 años se analizaron homilías, diarios, cartas. Se abrió una investigación para la causa de Monseñor Romero. En el año 2000, Juan Pablo II introdujo el nombre de Monseñor como un testigo de la fe. Todo parecía seguir su curso. Sin embargo, el proceso se estancó. Al Vaticano llegan cientos de cartas acusando a Romero de hacer política, de ser comunista. En San Salvador, se comienza a utilizar la figura de Monseñor como un instrumento político. Tenía detractores en la iglesia, no solamente laicos o gente de derecha o gente del ejército, sino que obispos estaban contra él, no estaban de acuerdo con lo que él hacía. Mucha gente pidiendo, gente de la curia, gente coprogresista pidiendo la beatificación de Romero y la derecha escribiendo en los medios y mandando cartas a Roma de que era comunista. Pero además de este enjambre de factores, un personaje destaca en la carrera de obstáculos para la beatificación. Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano que se encargaba de todos los temas referentes a América Latina. Según fuentes, Trujillo se oponía directamente a la causa de Romero y evitó que el proceso continuara su camino. La razón por la que la beatificación de Monseñor Romero se ha tardado tanto hay que buscarla dentro de la iglesia y dentro de la oposición que había y al interior de la iglesia. Es decir, la figura emblemática que se ha agarrado como el opositor es la de un cardenal colombiano que es Trujillo y que fue hasta que él murió, el cardenal Trujillo, que se empezó a destapar. Juan Pablo II era un buen papa, pero había vivido en Polonia y sabía lo que era la presión soviética sobre Polonia, no como un amigo socialista, sino que como una potencia hegemónica sobre Polonia. Y él le tenía miedo a todos los que decían comunismo y detuvo ¿cómo se llama? La santificación de Romero. Hoy tenemos este papa, Francia,
que es franciscano y jesuita, que sabe y tiene la política y conoce las cosas, que ya lo beatificó. Hoy todo el mundo tiene que aceptarlo, beato y mártir. Óscar Romero nació en Ciudad Barrios. Desde joven dejó ver su inquietud espiritual. Con tan solo 13 años, ingresó en el Seminario Menor de San Miguel y en 1937 fue enviado a Roma, siendo alumno del Papa Pablo VI. En 1943 regresó a El Salvador. Antes de ser nombrado arzobispo, Romero fue párroco, secretario de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de San Salvador. Cuando el Papa Pablo VI lo nombra arzobispo de San Salvador, se genera cierto aire de extrañeza, ya que muchos sacerdotes de la arquidiócesis preferían a Monseñor Arturo Rivera para el cargo. Varias opiniones coinciden en que el hecho de elegir a Romero como arzobispo responde a la decisión de escoger a un candidato conservador. Bueno, a él realmente por eso lo hicieron arzobispo, porque creyeron que era un obispo, perdone la expresión, aguado, ¿verdad? Que podían hacer lo que quisieran con él. Bueno, si dicen que el día que lo nombraron fue aquí en San José de la Montaña, en el 1977, dicen que nadie le aplaudió ni nada. Y hubo un sacerdote que dijo, mejor vamos a tomar un café calientito, y todos se salieron. Y solo habían como 50 personas, hicieron una cosa privada, no como nombraban a los arzobispos, pero era por la misma situación del país y que Monseñor Chávez y González estaba un poco molesto. Entonces por eso se hizo en esa forma. Y yo recuerdo que Monseñor Rivera Damas en algún momento me confió algo como medio secreto, que en el Vaticano le habían dicho antes de elegir al arzobispo aquí, que necesitaban un obispo menos crítico del gobierno que él, y por eso elegían a Monseñor Romero. Monseñor no pertenecía desde ningún punto de vista a lo que en ese momento se podía considerar como el clero, el catolicismo progresista. Monseñor era más bien una persona bastante conservadora. Yo creo que en realidad por eso lo eligieron en el Vaticano, porque creían a la muerte de Monseñor Chávez y González, al que le tocaba obviamente ser su sucesor, que era Monseñor Rivera, en el Vaticano desconfiaban de él, porque les parecía que podía ser un poco tirado a la izquierda. Entonces lo hicieron solo administrador apostólico. Y cuando ya hubo necesidad de poner ya un arzobispo, después de unos años de estar Monseñor Rivera en esa calidad, pusieron a Romero porque creyeron que Romero iba a ser un obispo conservador. Poco después de aceptar el cargo, Monseñor Romero fue a pedir posada al Hospital de la Divina Providencia, dejando al margen los lujos y dando así su primera lección de humildad. Y cuando fue nombrado arzobispo, él viene con las hermanas a pedir un lugar donde vivir. Ya antes le han ofrecido casa en las colonias más ricas de la ciudad, la San Benito y la Escalón, pero él no aceptó, sino que viene así, humildemente con las hermanas. Llega con la Madre Lucita, la superiora de la comunidad, y le dice, vengo a pedir un lugar donde vivir. Entonces le dice la hermana, ¿cómo usted siendo un monseñor viene con nosotras a pedirnos dónde vivir? Sí, lo que necesito es un cuarto, un baño y un servicio. En sí lo que le ofrecen las hermanas, que le acomodaron un cuarto acá atrás del altar de la capilla, pero viendo acá que lo visitaban muchas personas, él las atendía en la banca de acá de la capilla. Entonces por eso deciden las hermanas construirle un lugar especial, privado, para él. Hoy día, lo que fue la antigua casa de Monseñor Romero es un pequeño museo al que acuden diariamente peregrinos desde todo el mundo. Unas sotanas, su radio, la máquina de escribir donde nacían sus famosas homilías. La casa de Romero está llena de objetos personales que ayudan a imaginar el día a día del arzobispo.
nombramiento de Romero no sucede en un momento cualquiera. ¿Qué está sucediendo en El Salvador cuando Monseñor Romero acepta el cargo de arzobispo? 5 años antes, en 1972, se denuncia el fraude electoral de las elecciones, ganadas por el Partido Conservador, lo que desata una concentración popular que es disuelta causando decenas de muertos y desaparecidos. ¡La solución! ¡Insurrección! ¡La solución! ¡Insurrección! ¡La solución! Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los Estados Unidos respaldaron el fraude electoral que le impidió al ingeniero José Napoleón Duarte tomar el gobierno en 1972. La historia de este país hubiera sido totalmente distinta si los gringos no hubieran actuado de la manera en que actuaron. Y como me dijo a mí un diplomático norteamericano a fines de 1972, a mí como dirigente demócrata cristiano, Héctor, lo felicito. Nunca creí que ustedes iban a ganar las elecciones, pero como usted es una persona muy inteligente, entenderá que no les podíamos entregar el gobierno. Monseñor Romero viene a poner un parteaguas en la forma en cómo la Iglesia tiene su relación con el gobierno y con el pueblo. La Iglesia Católica, los líderes siempre habían tenido una buena relación con los gobiernos. Llega Monseñor Romero promovido también por la clase económica y por los gobiernos de turno, que lo veían bien como un nuevo arzobispo. Pero una vez él asume el papel, el rol de líder de la Iglesia, empieza a haber un gobierno autoritario y cómo este gobierno pues empieza a atacar a algunos de sus líderes, algunos de sus sacerdotes y del pueblo. Vemos a un Monseñor Romero que está con el pueblo, que visita las comunidades, que hace misa en los cantones, lugares donde tradicionalmente un arzobispo no visita, haciendo reclamos directos, públicos, hacia el gobierno, cambiando la forma tradicional de la Iglesia y hablando hacia la clase dominante. En medio de este clima de desasosiego, varios sacerdotes fueron expulsados del país. No se les permitió regresar. Pero hubo además un detonante clave, un hecho que marcó un antes y un después en el carácter de Monseñor Romero, un incidente que marcaría para siempre el compromiso de Romero con su gente, el asesinato del sacerdote Rutilio Grande. Él se volvió más crítico de lo que estaban haciendo en la guerra cuando mataron a Rutilio Grande, un gran amigo de él, sin motivo, porque aquí los padres estaban ayudándole a la gente, pero también todo el mundo, ese es comunista, y en ese tiempo mataban a cualquiera. La represión en este país era cruda y la polarización, el enfrentamiento era muy crudo. Y entonces, cuando le comienzan a asesinar a sus sacerdotes, a él se le sale, me parece a mí, la furia. A él se le sale la valentía de persona y de sacerdote también, ¿no? Monseñor Romero se convierte, poco a poco, en un luchador incansable por la defensa de los derechos humanos. Adquiere un compromiso de denuncia, de lucha social. Sus homilías se convierten en la radio del país. Su trabajo en un acercamiento a los más desprotegidos. Pues lo que predico siempre, ¿verdad? Que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. Su relación con Roberto Cuéllar se remonta al primer año de arzobispo de Monseñor. Desde entonces, comienzan a trabajar juntos en el proyecto de Socorro Jurídico, una oficina en la que se recibían denuncias de violaciones de derechos humanos. El objetivo del proyecto era ofrecer un apoyo a todas aquellas personas que no podían defenderse ante estas violaciones, que se veían abandonados o desprotegidos. Precisamente el socorro jurídico nació porque los padres jesuitas y su servidor nos percatamos de que en los tribunales de justicia se despreciaba a los que no tenían recursos.
se les expoliaba de todos los pocos bienes que tenían los pobres, se hacían fraudes con la gente de escasos recursos en los propios tribunales, que a partir de que Monseñor Romero se fijó en el socorro jurídico, él lo convirtió en la oficina de asistencia legal del arzobispado, no solamente para gente pobre, de esos casos que nadie les hace caso, valga la pronunciación, casos que nadie les hace caso. Yo trabajaba en Fundasal con un sacerdote jesuita, Antonio Fernández Ibáñez, y tenía un grupo de amigas de cursillos de cristiandad. Siempre nos reuníamos toda la semana y un día me dijeron, mira, nos han llamado al arzobispado a ver si queremos colaborar con Monseñor Romero en Cáritas. Yo dije, voy a ir y tengo mucho trabajo, pero vamos a ver. Entonces en la junta directiva él que era el presidente y yo quedé de secretario de la junta directiva. Yo dije, esto va a estar bien difícil y quizás me voy a retirar pronto, pero gracias a Dios que no lo hice, porque para mí es una dicha haber estado cerca de Monseñor, haberlo conocido y haber trabajado con él. Además de desarrollar trabajos de clara vertiente social, Monseñor se convirtió en una voz casi omnipresente en El Salvador. Y mientras a las derechas recalcitrantes se les acosa con medidas de hecho, pero no se les reprime como a las de izquierda. Sus homilías, el caldo reparador de muchos salvadoreños que vivían los tiempos difíciles de una dictadura. Con tristeza tengo que decir, sigue imperando y creciendo en el país una espantosa violencia represiva que ya contaba en los 2 primeros meses de este año con unos 400 muertos. Como no, las preparaba con mucho ahínco, con mucho interés. Lo encontraban dormido sobre su escritorio a las 2 de la mañana, algunas veces preparando su homilía, o sea que era sólido y era eficaz en su palabra, y por eso toda la gente estaba llenando la catedral todo el tiempo para escucharlo, y por la radio se oía por todas las calles de San Salvador y del interior del país la homilía que Monseñor Romero estaba dedicando. Él hacía un resumen cada semana de lo que llamaba hechos de la realidad, le llamaba en su capítulo hechos de la semana. Y a mí me correspondía, como coordinador de la Oficina del Socorro Jurídico, cada sábado presentarle un par de páginas de resumen. Él las interpretaba, él las rehacía, él las redactaba o las pronunciaba sin redacción, pero tenía en cuenta esos datos de la realidad. Se convirtió en una voz que reclamaba la dignidad de la gente. Y eso la gente lo valoró mucho. A mí me impresionaba cómo la gente, al escuchar a Monseñor Romero, se sentía con una esperanza de recuperar su dignidad. Miriam Estupinián, voluntaria de Cáritas, se ofreció a trabajar con Monseñor Romero, aunque eso significara correr riesgos, como ocultárselo a su familia. Durante los años en que trabajó junto a Romero, se convirtió no solo en una compañera, sino también en su amiga y confidente. Yo siempre iba a las misas, a la catedral. Casi nunca me iba al mar con mi familia. Y un día le dije, yo lo vi como, hizo una homilía como de 3 horas, pero yo sentía que Monseñor como que levitaba, no sé, yo lo sentía tan diferente, porque yo me sentaba en la primera banca siempre. Llegaba a las 7 de la mañana a misa. Ahí ni una mosca sonaba, ni los niños lloraban. Yo no entiendo cómo fue eso. Y que la gente aguantara una homilía de 2 horas, pues si la gente ahora ni de media hora quieren, ¿verdad? La homilía era una belleza y después la denuncia comprobada, porque ha tenido un equipo donde él todo lo que decía estaba comprobado. Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, obreros y sacerdotes en un contexto de violencia y represión militar. El 23 de marzo de 1980, la homilía de Monseñor Romero supuso un emotivo llamamiento al gobierno para que cesara la represión contra el campesinado. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto
a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Era la única voz que existía que criticaba al gobierno. Nadie se atrevía a hacerlo. A las aproximadamente 8:30, 9 de la mañana, me llamó y me dijo, ¿qué tal, Beto? Vio la prensa. Esa mañana en la prensa gráfica apareció una noticia de última hora en que la Fuerza Armada, el comité de prensa de la Fuerza Armada, señalaba que el arzobispo Romero había cometido un delito el domingo. Insubordinó e instó a que las bases del ejército y la oficialidad del ejército incumpliera, desobedeciera las órdenes de sus superiores. Un civil no puede, decía él, entrometerse en las órdenes del ejército, en las ordenanzas del ejército, y toda la Fuerza Armada le debe autoridad, le debe respeto a las órdenes de los superiores. Yo desde que estaba oyendo las palabras de la última homilía, porque uno se podía enterar de todo, cuando le dijo a los soldados que no obedecieran una orden de matar, que era contra la ley de Dios, yo estaba seguro desde ese momento que Monseñor de verdad iban a tratar de matarlo. Y el mensaje era un mensaje terrorista para todo efecto práctico, porque esa sí es la esencia técnica del terrorismo, es atemorizar a toda la población. Es decir, si le pudimos hacer esto a Monseñor, que cada uno tenga la certeza de que por supuesto se lo vamos a hacer a él también. ¿Supuso aquella homilía la gota que colmó el vaso? ¿Fue el detonante definitivo? A pesar de las amenazas, Monseñor Romero no tuvo miedo de ordenar, de exigir al gobierno, en nombre de Dios, que parase la represión. Esa sería la última homilía de Monseñor Romero. Aunque sus más cercanos le aconsejan que no dé la misa del día siguiente, Monseñor se aferra a su deber y obligación y decide oficiar la ceremonia. Las hermanas también acá en la mañana reciben llamadas telefónicas avisando a Monseñor Romero que no fuera a celebrar la Eucaristía de este día. Pero él se compromete con un periodista a celebrar la Eucaristía, esa misa privada, por el aniversario de la señora Sara Meardi de Pinto. Y solo me le acerqué, yo le decía, Monse, ¿cómo se siente? Y me dijo, Miriam, las amenazas van en serio, y como hombre tengo miedo. Pero interpretemos que el miedo de Monseñor no era la muerte. Él le tenía miedo a que lo fueran a sacar del carro, de algún lugar, desaparecieran su cuerpo, que lo torturaran como tantas torturas había visto en su sacerdote. Los que compartían con él su día a día recuerdan bien cómo fue ese 24 de marzo de 1980, el día que Monseñor oficiaría su última misa. Ese día, lunes 24, fue muy cargado para Monseñor Romero. Contaban las hermanas, que ya murieron, ¿verdad? Todas, que comparte con ellas el desayuno, le celebra la Eucaristía a la comunidad. Luego se va con unos sacerdotes a la playa. Cuenta el abogado Roberto Cuellar que ese día quedaron de juntarse acá para el almuerzo. Pero la reconstrucción de ese día se da la mayor parte en la playa, en el Pacífico. Él fue a descansar con varios sacerdotes, un momento a descansar, y dijo que regresaba a almorzar y nos esperaba en la Divina Providencia. No regresó al almuerzo, se demoró y fue a la iglesia de los jesuitas en Santa Tecla a confesarse con el sacerdote Segundo Ascue. El padre Ascue lo confesó a las 3:30 de la tarde y regresó al hospitalito, a su casa. De ahí me llamó, de ahí me llamó y me pidió
lleve, disculpe que no viene a almorzar. Yo lo estuve esperando que íbamos a almorzar en la Divina Providencia con las monjas muy temerosas de que lo podían asesinar, no ese día, pero las amenazas se habían incrementado ese fin de semana y con mayor intensidad a partir del domingo después del llamamiento. Vamos a matar a ese cura desgraciado, vamos a dinamitar el hospitalito, vamos a secuestrar a ustedes, a las monjas, las vamos a llevar. Amenazas sistemáticas, permanentes, recurrentes fueron las amenazas. A pesar de las amenazas, Monseñor Romero deseó seguir con la ceremonia. Justo antes de finalizar la homilía, un disparo resonó en la capilla. A las 6 de la mañana, el capitán Eduardo Ávila se presenta en la casa del empresario Alex Cáceres, donde está durmiendo el equipo de seguridad de Dawson, y se presenta con un ejemplar de la prensa gráfica que trae la invitación a una misa de aniversario mortuorio para la señora Sara Meardi de Pinto, que va a oficiar esa misma tarde Monseñor Romero. El capitán Ávila llega con la invitación a la misa de ese lunes a las 6 de la tarde y les dice: hoy lo vamos a matar, este es el lugar perfecto, es en una capilla en el hospitalito, un lugar donde es mucho más fácil colocar un francotirador. En ese momento Saravia le dice: pero ¿cómo que lo vamos a ir a matar hoy? ¿Quién dice? Yo no puedo hacer esto solo. Y el capitán Eduardo Ávila dice: ya hablamos con Roberto, ustedes van a participar. Y Saravia le dice: bueno, yo no puedo hacer eso hasta que no hable con Roberto Dawson. Le llama y Roberto Dawson le dice: efectivamente, si te dice que hoy es porque eso es lo que ya coordinamos, pues entonces nosotros vamos a formar parte de ese operativo. El capitán Saravia está en ese momento con otras dos personas, con Fernando Sagrera, que es otro miembro del equipo de seguridad, solo que es civil, y con el chofer Amado Garay, ¿no? Al menos ellos tres también están ahí. Y dicen: perfecto, ¿cómo vamos a hacer? Dice: bueno, nos vemos, si la misa es a las 6, nos vemos a las 5 de la tarde en el estacionamiento del Hotel Camino Real de San Salvador. A las 5 de la tarde salen para el hotel. Cuando van saliendo es cuando va llegando Gabriel Montenegro en su carro a comprar drogas. Y le dicen: venite, que se vaya el chofer solo en el carro y nos vamos nosotros en tu camioneta. Y nos vemos en el estacionamiento. Se van al estacionamiento del Camino Real, ahí llega el capitán Ávila y también llega el equipo de seguridad de Mario Molina, que es quien va a poner el tirador. Ahí se coordinan, el tirador se sube al famoso Volkswagen rojo manejado por Amado Garay, el chofer, y se van a las 6 de la tarde, emprenden el camino hacia el hospitalito. Detrás viene capitán Saravia, Fernando Sagrera y Gabriel Montenegro, ¿no? Llegan a la puerta de la iglesia, Monseñor está terminando su homilía. El tirador le ordena al chofer que se baje y haga como que está arreglando el carro. El carro está estacionado justo en la puerta de la capilla del hospitalito. Ahí el tirador saca el rifle y le mete un solo balazo absolutamente limpio y claro, que atraviesa todo el pasillo central de la iglesia desde afuera y le cae en el pecho. Monseñor está en el altar cerrando la homilía. Lo que sucede es el caos, ¿no? Los asesinos huyen y en la capilla hay muchas de las hermanas encargadas del hospital de la Divina Providencia que se abalanzan sobre Monseñor tratando de rescatarlo. A mí hay algo que siempre me ha parecido muy curioso. La bala es de un calibre minúsculo, es calibre 22. Todos los que yo he entrevistado que estuvieron en esa misa aseguran haber escuchado una explosión. Yo supongo que es el recuerdo traumático de un día en el que vieron un balazo que cae en el pecho del arzobispo y lo primero que hicieron todos fue tirarse al suelo o salir corriendo. Es el caos, ¿no? Los asesinos ya huyeron y a Monseñor lo sacan cargando la gente que está en la misa y otros que van llegando y lo llevan a la Policlínica Nacional a tratar de revivirlo, pero esa misma noche lo declaran muerto. Esas básicamente son las acciones del día del lado de los asesinos. A Monseñor lo matan alrededor de las 6:30 o 6:35 de la tarde. A las 7:30 todo San Salvador lo sabe. A esa hora empiezan los festejos en algunos de los barrios más acomodados, ¿no? Se tiran fuegos artificiales, se dispara al aire, hay fiesta. Y así cierra la noche de San Salvador con
con la mayor parte de la población llorando a ese arzobispo muerto y algunos festejando que ya eliminaron a ese cura comunista, ¿no? Si la muerte de Monseñor Romero fue un duro golpe para el país, el funeral del arzobispo se convirtió en la prueba de que una brecha se había abierto en El Salvador y no parecía haber marcha atrás. La ceremonia fúnebre de Monseñor Romero se celebró 7 días después de su muerte y llegó a congregar a casi 150,000 personas. Sin embargo, esto no supuso un obstáculo para que este acto se tiñera también de sangre. La detonación de una bomba sembró el caos. Tratando de escapar de los disparos que sonaban en varias direcciones, murieron cerca de 40 personas y hubo más de 200 heridos. En 1993, la Comisión de la Verdad, creada por los Acuerdos de Paz de Chapultepec para investigar los crímenes de la Guerra Civil salvadoreña, concluyó que el asesinato de Monseñor Romero había sido ejecutado por un francotirador. En 2009, se reabrió la investigación acatando un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 31 años después del asesinato, se puso sobre la mesa el nombre del asesino: Marino Samayor Acosta, un subsargento de la sección 2 de la extinta Guardia Nacional. Según Acosta, recibió la orden del mayor Roberto Dawison, creador de los Escuadrones de la Muerte y fundador de Arena, y del coronel Arturo Armando Molina. Sin embargo, hoy en día todavía existen opiniones diferentes acerca de los responsables. El tema de la Comisión de la Verdad al final quedó como en eso, como un señalamiento, pero no como una averiguación que tenga un sustento ya probatorio. Y te digo, hay de todo tipo de versiones. Hay versiones que obviamente han sido muy suculentas aquí para la izquierda, donde se apropian de esas versiones, y hay otras versiones donde dicen que fue la misma izquierda que lo asesinó para buscar un mártir. Fue un plan orquestado por los mismos grupos que después formaron el FMLN, que ellos fueron los responsables pues, en su momento para crear una figura de un mártir y crear realmente eso, desembocar a lo que empezó la guerra civil en sí. Y no creo realmente que la derecha haya tenido la visión de hacerlo, de eliminarlo para crear un mártir, sino que eso para mi entender fue del otro lado, por parte de la izquierda, que realmente fueron los que instigaron y para poder empezar un conflicto más grande. Yo participé, yo fui director de la policía justamente después de los acuerdos de paz y hubo muchos señalamientos. Te quiero decir que dentro de la misma izquierda hubo señalamientos muy fuertes de un sector de la izquierda que era más moderado, de un sector de la izquierda más radical hacia un sector de la izquierda beligerante más moderado, y se escondieron una serie de hechos terribles que después fueron surgiendo y saliendo a luz. En ese momento determinado precisamente operaron los intereses de esos que querían convertir a Monseñor Romero en un mártir. Además hay que decir
que el mayor Roberto D'Aubuisson fue un oficial de inteligencia bastante ligado a los cuerpos de inteligencia norteamericanos. Y hay que decir, Mario Zamora fue asesinado exactamente un mes antes de Monseñor, después de que Roberto D'Aubuisson lo mencionó en un programa 4 días antes de su asesinato. Y en ese mismo programa le hizo las mismas acusaciones a Monseñor Romero. Eliminaron al secretario general del partido y mataron al otro polo de la legitimación desde el punto de vista religioso. Años más tarde, Carlos Dada tuvo la oportunidad de realizar una serie de entrevistas con el capitán Álvaro Saravia, encargado de la logística del asesinato. Tanto la Comisión de la Verdad como las investigaciones de Dada inculpan a miembros del partido político de derecha del asesinato. Las investigaciones de Dada arrojan luz no solo sobre los asesinos de Romero, sino también sobre vínculos entre el equipo que diseñó el magnicidio y las cúpulas militares. Poco después del asesinato de Monseñor Romero, Roberto D'Aubuisson y su gente está reunido en una finca, en una hacienda, cerca de San Salvador, con varios militares. Están conspirando para dar un golpe de Estado. Un coronel, miembro de la Junta de Gobierno y que estaba fuera, digamos, del círculo de los demás militares, el coronel Majano, se da cuenta de esto y envía al ejército a capturar a los que están participando en esa conspiración. Y los capturan a todos. Y en esa captura decomisan la agenda del capitán Saravia, donde están todas las listas de quienes lo financian, cómo lo financian, números de teléfono, contactos, adentro y afuera del ejército, más un pequeño papel que dice Operación Piña, en el que está el armamento y la operación logística necesaria para ir para llevar a cabo el asesinato de Monseñor Romero. Esa agenda, yo tengo una copia, terminó siendo capturada por el ejército, se ordena el procesamiento de Roberto D'Aubuisson y después el resto de la cúpula militar ordena la liberación de Roberto D'Aubuisson y básicamente, para ahorrar una historia larga, expulsa del país al coronel Majano, al que había ordenado la captura. Lo cual para mí es una de las muchas pruebas fehacientes de la complicidad y de la protección de la cúpula militar salvadoreña a las estructuras paramilitares. Es decir, las estructuras paramilitares no eran 5 tiradores locos, que se volvieron locos, que estaban siguiendo a un hombre más loco. Eran parte de una estructura muy bien diseñada y controlada por el ejército. No fue tarea sencilla realizar un juicio contra los responsables del asesinato. Únicamente se juzgó al capitán Álvaro Saravia en Estados Unidos. No, hubo 2 intentos de juicios aquí, los 2 obstaculizados desde el poder y por tanto nunca se llevaron a cabo. El otro intento que sí se culminó fue en Estados Unidos, un juicio civil en contra del capitán Saravia, porque D'Aubuisson está muerto. Un juicio civil que se llevó a cabo en un tribunal en Fresno, California, donde fue encontrado culpable por crímenes contra la humanidad por el asesinato de Monseñor Romero. Esos son los únicos juicios. Por algunas complicaciones legales era imposible hacer un juicio penal en Estados Unidos contra alguien que había cometido un delito en otro país y que no está procesado en su país donde cometió el delito. Entonces, a través de desempolvar una antigua ley pudieron, el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas pudo hacerle un juicio penal, al menos para demostrar su responsabilidad en el asesinato. Lo encontraron culpable, pero lo juzgaron en ausencia. Entonces, el capitán Saravia ya había huido y desapareció hasta que lo encontré yo en Centroamérica. Monseñor Romero continúa despertando opiniones encontradas hoy en día. Su figura, además de seguir siendo un foco de opiniones, mantiene abierto el debate sobre la impunidad y la ley de amnistía. Sin embargo,
esta ley sigue impidiendo que se castigue a los autores de violaciones graves de los derechos humanos. El caso de Monseñor Romero es uno de esos casos. Que se conozca la verdad, ¿verdad?, a través de la administración de justicia, porque esa es la verdad que vale. Podemos decir muchas cosas como ocurrió el hecho, pero siempre nos van a estar diciendo que eso no es cierto, porque nunca se hizo justicia. Aquí en nuestro país pues no ha habido justicia para los asesinos, tampoco para los asesinos de Monseñor Romero. Sabemos quiénes fueron, porque eso sí se publicó, pero tampoco han hecho justicia, ¿verdad? La Comisión de la Verdad se quedó sin dientes para establecer responsabilidades por el contexto de la ley de amnistía que surgió a partir de un mismo partido de derecha que amnistió a las mismas personas que habían cometido crímenes de guerra como el de los sacerdotes jesuitas, por ejemplo, y que dio paso a la impunidad en El Salvador para que ya no se siguiera instruyendo y mucho menos investigando los casos y poder generar responsabilidades penales en contra de los autores directos y mediáticos en este contexto. Creo que muchos quisiéramos ver un juicio, pero dudo que mientras no se pronuncie por la ley que hay de amnistía o mientras no se derogue esa ley, difícilmente va a haber un juicio y vamos a ver que inicia un proceso por la muerte de Monseñor Romero. Todos los países de América que sufrieron violaciones de derechos humanos por conflictos armados, por dictaduras, por regímenes autoritarios, han erradicado las leyes de amnistía. Solo queda el adefesio de la ley de amnistía de El Salvador y afecta precisamente la verdad del que es emblema Monseñor Óscar Romero en el mundo del derecho a la verdad para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Creo que Monseñor puede significar una base de reconciliación en la medida que no lo convirtamos en un santo de palo al que se le pone veladoras y se le pide el milagro de que arregle el país. Monseñor Romero exige el homenaje de que conozcamos su pensamiento y lo apliquemos. El milagro es que nosotros tenemos la capacidad, si nos unimos alrededor de su pensamiento, de cambiar el país. Pero si nos hincamos a rezar y a ponerle veladoras y a no hacer nada, o a decir hipócritamente que acabamos de descubrir que era buenecito y que no quebraba un plato, no. Monseñor Romero quebró muchos platos diciendo la verdad.